entre humaredas, mi corazón va derramando su miel sobre estas aguas. Hay tanta vida acumulada en el verdor de estos senderos, sobre tu piel, sobre mi piel, sobre tu piel. Hoy día la mayoría de los campesinos están metidos en el concepto de desarrollo, sin percatarse de que el desarrollo debe ser con identidad, ¿ya? Un desarrollo equilibrado, ¿ya? Estar en equilibrio. En los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, siempre ha estado en equilibrio con la naturaleza, ¿ya? Es ahí donde se practica el Cumemoñén. Tú apuntabas en alto al Cumemoñén, y el Cumemoñén significa vivir mejor, vivir bien, estar en equilibrio con la naturaleza. Y hoy día el desarrollo que propone el Estado chileno, la sociedad chilena, es un desarrollo desequilibrado, que el ser humano es valorado por los bienes económicos que tenga. El pueblo mapuche no valora al ser humano por los bienes económicos, lo valora como persona, como es. Y vivió empuñando el arao, arrojando semilla y sudor. Con el tiempo caminas despacio, dulcemente susurras tu voz. Mapuche, solitario y antiguo, Mapuche, solitario y rebelde, Mapuche, hermano mío. La caracterización que tiene el rango mapuche es, para mí, es todo, toda la esencia, toda la vida de uno, de tu alrededor, es vida, todo lo que es vida es cultura mapuche, más que mapuche, mapuche. Como lo dice la palabra mapuche, mapu, tierra, che, persona. Todas las personas que viven en el mundo son mapuches porque vivimos de la tierra y de lo que nos genera la tierra. Y el mapuche es aquel que vive aún con su cultura, con su tradición, con lo más mínimo que Dios le pueda dar, el Chao Neychen le pueda dar para subsistir, y no en desgastarse en ir más allá de lo que la vida le puede aportar. Y ese es el que se ha perdido, ese es el que se ve poco. Hameo te fasi mapomeo insinta mapun sungu kein. Mapun sungun pinyai tanyi kegun, pinyai tanyi sungun. Insinta ni mapun senyan niayin wisuleyin sumlai tanyi ni kegun, sumlai tanyi sungun. Kama pomeo, picumple, hueyiple, kagay tu nganta tufasi sungun, tufasi kegun, idioma ka piñekeita pu winka, feita pu picunche mapudungun pikengan, cañelo sesungun pikengan, cañelo mapuzungun, ka pikengan tati, kama pomeo, huelo insinta tufasi mapomeo, mapun sungun pikeyin. Entonces el Mapun Sungun nosotros lo entendemos como algo que va vinculado directamente al acontecer diario de la vida, porque de esta tierra donde estamos nosotros aquí de pie está brotando la vida en cada momento, a través de las plantas, a través del aire, a través de las aves, las distintas aves que hay, los animales, nosotros mismos, ¿no es cierto?, las nubes, el sol. Todo eso está ligado a lo que está pasando aquí en este minuto en la tierra, entonces eso está vinculado, diríamos, está enraizado.
Malalhue antes nacía desde Quilche hacia allá, o sea, se dividía realmente por territorio. Y donde está el puente de Quilche, ahí para acá, para allá comenzaba Quilche, ¿cierto? Y de ahí no se dividía, así como ahora está todo transformado el lugar. Comenzaría Malalhue hasta el Yiuco. Ese era Malalhue. Se llamaba Malalcahuello antiguamente. Uno de los trabajos de Isabel es atender el Museo Despierta Hermanos de Malalhue. El museo me ha entregado hartas emociones, en cuanto a si me gusta. Hartas emociones. He visto lágrimas en los ojos de personas que se han ido del pueblo, tanto como fundadores del museo, gente que ha venido a pasear y se ha sentido identificado con algún objeto que se encuentra en resguardo ahí en el museo. El Cupulhue era un transportador de bebé. Ya el bebé se colocaba aquí, se amarraba, tiene cuerito con una fajita no más ancha que esto. El bebé se hacía que se le amarraba los piececitos hasta esta altura de acá. ¿Ya? Y eso quedaba paradito el bebé, pero con esta parte hacia arriba y los pies topaban ahí, abajo. Abajo también llevaba otro ganchito donde quedaba ensartadito en el suelo. Luego el bebé siempre de pie, siempre observando a las personas. El niño se llevaba a las cosechas, a la siembra. El niño veía la acción que se hacía. Por esa razón el niño, cuando comenzaba a caminar después, si lo llevaban a una cosecha de papas, el niño sabía que las papas se echaban al canasto y que no se tiraban, no se aventaban las papas. Este es el sendero que le llamamos nosotros el sendero de los Manquipillán, este que está aquí. Comienza, ¿cierto?, con una historia de San José la Mariquina. Pasa y atraviesa como el sendero que pasa hacia Antilhue, de Antilhue hacia la Argentina. Eso está reflejado aquí en cada crucecita, una familia. Hay 4 y ese sendero comienza, no tiene inicio, como tampoco tiene final acá en la terminación del tejido. El chailonco se dice que la mujer mapuche tiene que usarlo en la cabeza como para estar siempre despierta, siempre atenta. La mujer siempre tiene que estar dispuesta a escuchar y a servir en todo momento, tener la respuesta quizás para que él no lo tenga. Luego tenemos una quitra, que es una pipa de talco, de piedra talco, de acá de la zona. Esa se usaba en ceremonias mapuches también, encontradas acá en la zona. Conversé con un futaki quiché de allá de Mafe. También le pregunté por qué él aún todavía fumaba. Bueno, él dice de que en el fondo no eran hierbas malas, sino que más bien eran medicina. Pero él usaba, le llamamos nosotros mechegua, le dicen a la hierba, pero que en el fondo lo conocen como poleo de monte. Hoy en día usado mucho para tomar mate y le encuentran un montón de propiedades. Dentro de eso también está el palito negro. Existe mucho árbol medicinal dentro de las montañas, que al momento de secarlas ellos lo molían, lo juntaban y lo echaban ahí. Los médicos, las médicas, que son los principales agentes del sistema médico mapuche, porque también hay una gama de otros laguantuchefes, gente dedicada a la medicina, al tratamiento, pero en el caso específico de la curación vía los machitún están los machis, que eso también fue establecido. Lo que ocurre es que con el tiempo, con los años, aquí algo debió haber pasado, que los machis fueron desapareciendo, se fueron perdiendo. Del momento en que el pueblo mapuche se comenzó a evangelizar y a educar, comenzaron a cambiar muchos estilos de vida, cambió la mirada quizás. Se creía en un pasado de que las personas, los jóvenes mapuches en sí, servían solo para los mandados, hasta que se descubrió que con la educación se podía ir más allá de eso, de ir a un futuro mejor. Luego volvieron con otras perspectivas ellos mismos de que ya no se querían poner manta, las niñas que el vestido no querían dar descansa, tampoco a los guillatunes, ni tampoco a los machitunes, como que hicieron en el fondo como desconocer todo lo que sus mayores en un momento dado le enseñaron cuando niños.
Una vez siendo niño dormido, me arrullaste en tu cuna de luna. De partida parto por no olvidarme lo que me enseñaron en este caso mi chuchu, que es mi abuela materna. Y tratar de mantener eso vivo siempre. Mi abuela falleció ahora el 2010 y si hay algo que tengo que agradecerle ha sido toda su enseñanza que ella me dejó, yo me crié con ella y la perseverancia en la cual ella le gustaba cuando yo replicaba mucho lo que ella hacía. Fui creciendo, fui al colegio, no fui como muy... No, sentía yo que en la escuela no nos querían, porque siempre nos discriminaban, nos decían así como indios, cholos. Entonces fue algo que me marcó mucho. Como que en la casa también no era una niña que me dijeran, mira la pichisomo, o no me sentía querida, más bien decían, mira porque era muy desordenada, entonces me decían, mira, no, es porque es champurria, es así. Entonces en la escuela ese valor potente mío era desafiante enseguida. Entonces cuando había agresión de parte de mis compañeros, lo mío era muy, muy fuerte. Trataba de defenderme por mí y tratar de demostrar de que era mapuche, yo creo que de tomo y lomo, por decirlo así. Lo que considero que es la mayor discriminación que se está produciendo en estos momentos es que se desconozca, no se valore o no se respete una forma propia, ancestral, de ver la vida en relación al entorno, lo que muchos llaman la cosmovisión. Los mapuches traspasan sus conocimientos a través de historias llamadas epeu. Tengo el que a mí me quedó siempre en la cabeza, que fue el león y el chimono. Y nosotros nos imaginábamos, él nos describía, el monito era así, decía, y tenía una colita enroscada. Nosotros no teníamos tele, no conocíamos el mono y lo imaginábamos que era una especie de gato con manitos cortitas nomás así, y que era muy habiloso. Entonces mi tata decía, ¡ay, qué rico huele! Como de dónde viene el olor. Y mira hacia el árbol y le dice, ¿eres tú que estás ahí? Oh, le dice Chimono, ¿que no es usted, tío León? ¿Cómo está? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Comiendo, muy nada, kumaita ni yuguen kofken chenien. Tengo unas ricas sopaipillas yo, están ricas. ¿Por qué no me das una? Eran sus sopaipillas pequeñitas. Entonces le dice, bueno tío, allá va una. Y abre la boca el león. Tira la sopaipilla. Cerró la boca. ¿Cómo estaba, tío? ¿La tiraste? Sí, la tiré. Ah, porque ni siquiera la toqué. Tírame otra. Allá va otro, tío. La tiré. Parece que un poquitito me tocó la garganta. ¿Por qué no me tiras otra? Contó sus sopaipillas al chimono y dice, si sigo este paso, le voy a dar toda sopaipilla a mi tío León y yo no comeré ninguna más. Quiso más y quiso más. Luego se acabaron y le dijo, bueno, tengo mucha hambre aún. Y comenzó a subir el león hacia el árbol. Ah, no, dijo el chimono, este me quiere puro comer. ¿Sabe, tío? Le dijo, ahí se resbala mucho, ¿por qué no se sube retrocediendo? Y el león comienza a retroceder. Le hizo caso a Chimono y empezó a subir con la colita hacia arriba. Y cuando iba llegando hacia arriba, porque de verdad le había resultado subir, y le da vuelta la sartén en el trasero al león, y el león se baja y le dice ¡ñau! Y partió corriendo donde había un pequeño estero, y allí se sentó y le hace... El kimun se traspasa solamente oralmente, y cómo lo aprendo escuchando. También, si yo necesito saber más, acudo donde un futaqueche, una persona mayor del lugar. El LOF es el que sigue todavía prevaleciendo en cuanto a visión de espacio, en cuanto a visión de territorio y
Y esa es lo que nos permite decir que hoy día existe todavía Quilchimapu, existe este espacio principal con sus troquín mapu, como puede ser Rucahue, puede ser Peñehue, Huaycif, Lumaco, ¿no es cierto? Pochoco. Acá mismo tenemos Puquiñe, en donde estamos en este instante parados acá. Y así cada uno de los otros territorios tiene esa misma lógica, esa misma forma de organizarse, como los principalmente, y dentro de los troquín mapu. Entonces, esa visión, diríamos, social y natural del territorio, también es una forma que nos caracteriza a nosotros en cuanto a cómo entendemos los espacios. Y bueno, otras prácticas también que hoy día existen acá, por ejemplo el palí cantún o el palín, que está muy todavía vigente, si bien es cierto no se practica con la periodicidad que debiera ser, pero existe todavía la práctica del palín, que es el juego que permite establecer lazos, nexos sociales, culturales entre unos y otros. Y en el último tiempo se ha ido restableciendo, afortunadamente, una práctica muy antigua que tiene que ver con la celebración de los ciclos productivos de la tierra, del Mapu. Y en este caso estamos hablando del Huitripantu, que se ha ido reinstalando en los Mapus desde por lo menos 2 décadas hasta esta parte, cada vez con más fuerza. Que en realidad un niño, para que se sienta seguro, es la seguridad de los papás que estén al lado de ellos. Muchos niños, y eso un rol igual llego a cumplir a los colegios, y cuando llegan al Museo Despierta Hermano, yo los he llevado, he recibido los estudiantes allí porque está abierto en realidad para la escuela, donde yo les digo, si tienen que sentir orgullosos de pertenecer a una identidad del pasado y que sigue presente y va a estar en el futuro. Les levanto el mentón. Hay muchos niños que muy tímido, dice su nombre. Además, Isabel trabaja en la escuela particular Padre Carlos, entregando conocimientos a los niños y niñas del sector Malalhue de Lanco. La educación intercultural que está entregando el educador te tiene práctica. Si bien es cierto, no es mucha teoría, en la cual yo he tenido que buscar mucho la teoría pedagógica, pero la práctica la llevo conmigo. Es lo que le falta al profesor pedagógico dentro de la escuela, que tiene mucha teoría y nada de práctica. Por eso es importante que vaya de la mano el educador, y sin desmerecer, yo estoy trabajando muy bien y me siento muy valorada y reforzada porque trabajo con un mentor. Con tan solo un tema tenemos más de 2 horas de trabajo. Y de ahí lo desarrollamos con los niños, y de ahí, importante, se escucha bastante la opinión del niño. Se trabaja bastante la oralidad y se lleva a desarrollo, se lleva a cabo. Por esa razón estoy metida mejor dentro de los colegios, pero no tampoco enseñándole violencia a los niños, sino que más bien respeto, dignidad, valores, que eso es lo que se perdió aquí en Chile, los valores. Pero el tañitizado va a ser de los nietos, ¿ya?
Hoy día vamos a aprender un poco más de los nietos. Ya estamos por salir de vacaciones, en el cual nosotros tenemos que salir a pasear. Vamos a tener que ir a recorrer otros lugares que no son de nosotros y cuál es el respeto que tenemos que tener con todos y cada uno de ellos. Siento de que en Chile, claramente el mapuche, el hermano originario, no lo está escuchando. ¿Te fijas? Entonces somos como, por eso se ve como dos pueblos en un mismo territorio. Yo respeto mucho Chile, porque yo sé que vivo en una faja que se llama Chile y mi nacionalidad es chilena. Mi nacionalidad, pero no mi identidad. Que no se comprende o no se quiere entender que hay una forma propia y que la cultura tiene mucho que decir sobre eso, la cultura mapuche, de cuidar y de convivir con nuestro entorno. En ambas partes siento de que no se quieren escuchar. Siento que no se han sentado, no se han abierto las puertas y sentarse realmente a conversar y a escucharse. ¿Qué necesita uno del otro? Se pudiera, pero no se está haciendo. La política actual, ¿cierto?, lo permite, y no solamente lo permite, sino que lo promueve, hace que nosotros como mapuches reaccionemos en favor de la vida, en favor de toda la población, y muchas veces aparecemos como injustamente señalados como problemáticos o conflictivos, cuando lo único que queremos es resguardar el derecho a vivir nosotros y que toda la población en general viva en un ambiente con el tiempo todavía sostenible y no destruido. Chaltumay compu lamin fachantu mulelo. Bello a lo canto. Muchas gracias a todos ustedes. Yo no, la próxima vez los veremos.